reacomodando, porque la verdad que esto es un tema que da para debate y está acá Sergio Chousa con nosotros, que es nuestro economista invitado amigo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Marcela. Te dejamos escuchar todo esto, pero no para aburrirte, sino para que vos pudieras armarte una explicación. Por ahí vos tenés una explicación distinta. La verdad es que nosotros no le estamos encontrando la vuelta para explicar por qué llegamos a estos niveles de inflación. Bueno, a ver, el problema inflacionario hay que pensarlo en términos de regímenes, ¿no? Argentina conforma el lote de países de régimen de inflación moderado a alto, ya podríamos decir alto, con lo cual comparar con países de la región que están en otro contexto, en otro régimen, sería algo un poco difuso. Nos tenemos que comparar, lamentablemente, con ese lote que mostró Darío, ¿no? Con los Líbano, con los Zimbabue. Hoy la comparabilidad se da en ese contexto. Hoy lo que falta son anclas. La economía argentina no tiene anclas. Perdió el ancla cambiaria, que la tuvimos un poco el año pasado, cuando el dólar aumentó significativamente por debajo de la inflación, un poco motivado por el Banco Central que intervenía. Este año ya no lo tenés eso. No tenés ancla salarial, porque la verdad es que las paritarias son libres y no hay una voluntad de congelar paritarias, que ese sea el factor de anclaje. No tenés ancla financiera tampoco, porque la tasa de interés, recién miraba el celular y volvió a aumentar hoy. Sí. Aumentaron 200 puntos básicos. Con lo cual, la situación... Bueno, tampoco tenés el ancla energética, porque ahora van a haber aumentos también en la electricidad, en el gas. Entonces es una situación difícil. Yo creo que el único ancla que podés acudir es el ancla político-institucional. Y eso requiere un grado de cohesión en el frente de gobierno que hoy no está, no existe. La perdió. Entonces es una situación muy complicada, es muy difícil de salir de este régimen de alta inflación con gradualismo, con moderación, un poco con el programa que propone el Ministerio de Economía de, bueno, ordenemos la macro, generemos un programa consistente y con el paso del tiempo se van a ir ordenando las variables. Entonces, perdóname, en esta lógica no tiene solución. No pinta que haya calma política. Pinta que encima vienen elecciones el año que viene. Pinta que vamos para peor. Yo creo que con estas herramientas, ya se mostró el año pasado, que son totalmente poco eficientes para solucionar un problema que es institucional, que implica, bueno, lo que ha reconocido la vicepresidenta, el mismo ministro de Economía también, el carácter bimonetario de la economía, la falta de dólares y el hecho de que, bueno, tenés una inercia que te lleva puesto. Hay un punto, hoy por ejemplo, una de las noticias del día era que se adelantaba en el pacto de precios cuidados. Los empresarios dicen, mirá que nos estamos quedando sin stock, porque claro, quedó tan desfasado el precio de la galletita, del papel higiénico, de todo lo que está dentro de precios cuidados, que cuando vos comparás ya ni mirás calidad, decís, dame precios cuidados, dame esto porque está más barato. Dame lo que me alcanza. Entonces se está teniendo problemas de abastecimiento de stock. Entonces fueron a la Secretaría de Comercio a decirles, está pasando esto, acá tenés las pruebas. Hablaron con los supermercadistas y en efecto se adelantó el aumento que estaba pactado para julio, lo van a tener ahora. ¿Para qué? Para que no haya ese desfasaje y la gente no vaya corriendo a llevarse el stock de lo que percibe, al menos en principio, como más económico. Yo te quiero preguntar algo, Sergio, porque parece un tecnicismo, pero por ahí lo podemos bajar al llano para que todos puedan entender. ¿Qué significa que el promedio de inflación te dé 6%, pero la núcleo, que yo decía que está despojada de lo estacional, está más alta? Que muchos dicen, esa es la inflación verdadera. Muchos consideran que esa es la medición real de la inflación, no sé tu percepción, pero esa dio 6,7. Al 6 le haces una coma y le pones un 7, casi el mismo número del mes pasado de inflación promedio. Sí, te da un escenario aún más pesimista porque lo que te dice ese número es que el ancla de los productos que son controlables por el gobierno, si se quiere, salud, cuyos aumentos los dispone, los habilita o no el gobierno, telecomunicaciones, bueno, es medio difuso, pero sí los aumentos de tarifas no te están sirviendo como para moderar, para contener, como sí pasó de nuevo el año pasado. A mí me parece preocupante el hecho de que la verdad que no tenés una heterogeneidad muy grande, vos lo mostrabas, por fuera, por el promedio no hay mucho, sacando dos rubros, estos dos que mostrabas, restaurantes y vestimenta. La cuestión de vestimenta, bueno, vos lo marcabas, ¿no? La inflación de costos, el hecho de cómo mide el INDEC, que la mayoría de los productos, más del 50% son importados, con lo cual no tiene tanto que ver la industria nacional, sino la matriz de ropa, de vestimenta que usamos. Pero me preocupa sobre todo restaurantes, porque marca la pauta de que, bueno, no está habiendo un disciplinamiento por el lado de la demanda. La demanda tira, está habiendo consumo, porque evidentemente, digo, si no te disciplinaría, no te dejaría aumentar en esta proporción. Y bueno, y el hecho de que haya una demanda hoy pujante habilita, convalida este tipo de pasajes. O sea, es una Argentina donde una gran parte de la población va a la calle y otra parte va al restaurante. Pero hay un punto acá, que obviamente el pobre es pobre. Yo me acuerdo que la clase media que tenía, esto ya lo vivimos, que tenía la posibilidad de comprar algo, lo vivimos con Kicillof como ministro de Economía, había un boom de consumo.
no de ahorro, de consumo, porque la gente percibía que ese peso que tenía en la mano Mejor se lo tenía que sacar de encima porque Gastalo. al mes que seguía no le iba a alcanzar para comprar las mismas cosas. La velocidad de circulación del dinero había crecido muy rápido. Pero por bienes durables, Eddie, iban y compraban una heladera, un televisor o un auto. Ahora lo que estamos viendo, por eso me parece interesante lo que marca Sergio, es que evidentemente se lo gastan en darse el gusto de ir a un restaurante. Los que pueden, la clase media que no puede ahorrar y evidentemente va a ese tipo de consumo. Ahora, en el otro polo, vos planteabas, hacías obviamente hincapié en el tema alimentos, porque es lo que todo el mundo tiene que consumir sí o sí. Está en línea con el 6%, 5,9, apenas una décima abajo del general, y seguramente, no tengo el dato, lo suelo ver al día siguiente, seguramente en los centros más poblados, en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, Mendoza, etcétera, etcétera, va a estar por encima del promedio general. O sea, donde más necesidad de comer hay, la comida sale más cara. Es así. Pero el punto también es, Eddie, que por eso yo se lo pregunto a Sergio, a ver cómo lo ve, digo, ¿cómo salís de este lugar? Tenés a Guzmán reafirmando su política económica antes de ayer, o sea, ya sabía, lo tenía el corte preliminar del INDEC. Tenemos hoy al presidente, que un ratito lo compartimos cuando Cari, nuestra productora, lo disponga, afirmando que la inflación no es un dato bueno, no es una buena noticia, pero que en realidad se esgrime en lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿cómo salimos de esto si en realidad los que tienen que hacer el diagnóstico y ejecutar una política de cambio están viendo algo diferente? O sea, están viendo que esto no es Argentina, es el mundo, y hay que seguir por este sendero. Bueno, esa pregunta yo te digo, hoy, ¿tenés un programa económico y un programa antiinflacionario? Sí, lo tenés, que es el programa del Fondo Monetario, sin ponerle connotación ni positiva ni negativa. El programa del Fondo Monetario es ordenar tus cuentas públicas, consolidar tu posición de reservas y andar consiguiendo niveles de financiamiento en el interín para fondear tu déficit. Bueno, eso requiere que se alineen muchas variables. Por ejemplo, no tener un shock en el medio que te genere de nuevo un cimbronazo de precios por que se recrudece la tensión geopolítica, lo que sea. Si todo sale muy bien, podés gradualmente con el paso de los años ir alineando las expectativas, que es lo que siempre enfatiza el ministro Guzmán, pero requiere de un montón de supuestos que andás a ver si se te presentan o no, y en el mediano plazo también tenés las elecciones, con lo cual ahí vas a tener también un contexto de inestabilidad más de carácter político. Así que, ahora, yo cada vez más lo que escucho es que esto requiere de coherencia política y consenso político para encontrar algún viso de solución. Está Margarita Stolbizer sentada con nosotros.